Nuestra pregunta, ¿por qué la pobreza provoca desnutrición crónica en los niños de 0 a 5 años en Guatemala, específicamente en el departamento de Huehuetenango? Nuestra justificación, ¿es la pobreza un factor que influye en la desnutrición crónica de niños de edades de 0 a 5 años en Guatemala? De acuerdo con la última medición disponible, el porcentaje de desnutrición crónica en niños de 0 a 5 años en Guatemala es del 46.5%, según datos obtenidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y Organización Panamericana de la Salud en el año 2017. Distintas investigaciones han abordado el tema de la desnutrición crónica en niños y en ellas se han determinado un sinnúmero de causas. En nuestro país, por ejemplo, hay una marcada desigualdad educacional, social y económica en la población, entre otras. Son innumerables las causas que la provocan. Es así que en investigaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNESCO, se han determinado distintos factores. La reducción de la pobreza en Guatemala podría ser un factor que influya en la disminución de la desnutrición crónica. En niños, mientras menos pobreza, menor cantidad de niños desnutridos. El Estado debe realizar esfuerzos para implementar programas de desarrollo que integren a las mujeres aprendiendo cómo debe ser una adecuada alimentación, así como políticas en materia alimentaria para poder llegar con el alimento correcto y en el momento que se necesita por las familias con mayor índice de pobreza. Criterios de evaluación. La primera infancia es el periodo de tiempo comprendido entre la gestación a los 5 años. Constituye el tramo vital en donde puede y debe hacerse la principal inversión del Estado para garantizar el desarrollo integral de las presentes y futuras generaciones. La evidencia obtenida en diferentes países muestra los efectos positivos o negativos que la buena o mala alimentación en esta etapa tiene en el futuro de la población en dimensiones tan diversas del desarrollo como el aprendizaje escolar, el empleo, la productividad e incluso la convivencia social. El problema central que aborda la estrategia es que los niños están muriendo de hambre por causa de pobreza en general, la cual es un estado que a los niños no les permite disfrutar su infancia. Datos de UNICEF del año 2018. Problema que se debe enfrentar por los altos índices de pobreza que repercuten en la falta de alimentos, medicina, escasez de agua potable, entre otros, provocando que la niñez no tenga acceso a una buena alimentación, además que la natalidad aumenta día con día. Para entender cuántos son los niños y niñas de la primera infancia en Guatemala del 2010, en Guatemala se debe verificar las proyecciones que se han realizado a partir del 9º Censo de Población y 6º de Habitación, realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2002. La población de primera infancia comprendida entre los 0 a 5 años haría un total de 2.581.614, estructurados de la siguiente forma, según la tabla de primera infancia en Guatemala al 2010, fuente del ingeniero Jonathan García. Niñas para un total de 1.468.460 y niños un total de 1.500.971. Entre la lista de alternativas que hay, podemos decir que la desnutrición crónica, tratado como un tema de salud, de política pública, tiene su origen multicausal y por ende no solamente está alineado a la falta de alimentos que puede haber, sino que hay bastantes factores los cuales influyen. Para la disminución de la desnutrición crónica se han dado programas alimentarios que no han tenido un mayor impacto, lo cual puede deberse a muchas causas. Por ejemplo, la no consecución de las políticas públicas por parte de los gobiernos. Existe diversidad de investigaciones científicas, los cuales nos demuestran que este problema de la desnutrición crónica no es solamente un problema de Guatemala, sino es un problema a nivel mundial. Actualmente, en Guatemala, con sus 17.627.134 millones de habitantes, aproximadamente el 57% de la población vive en condiciones de pobreza y el 21% lo hace en pobreza extrema.
Cerca de 3 millones son niñas y niños, los cuales viven y comprendidos entre las edades de 0 y 5 años, es decir, están en su primera infancia, de los cuales la mitad viven en condiciones de desnutrición crónica. Entre los departamentos que se presentan con mayores índices de desnutrición crónica se encuentra Quiché con el 65.8%, San Marcos con el 54.8%, Quetzaltenango con más del 60% y Huehuetenango que presenta el 67.7%, siendo este departamento en donde hay mayor incidencia a la pobreza y por lo tanto una mayor desnutrición crónica. Es el departamento de Huehuetenango quien presenta el mayor índice de desnutrición crónica, con un 67.7%. Hay un porcentaje del 60.5% de pobreza, lo que representa más del 50% de la región. Es por esto que la presente investigación está delimitada a este departamento. Se han realizado múltiples programas para mitigar la desnutrición crónica en Guatemala. Entre ellas, podemos enmarcar una serie de acciones, tanto públicas como privadas, con ayuda internacional, las cuales se han puesto en marcha, pero no han tenido un mayor impacto. Entre ellas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el apoyo de UNICEF, se comprometió a fortalecer con la vigilancia y seguimiento al crecimiento físico de los niños en el interior del país, sobre todo en el área rural. La evidencia demuestra que aquellos países que tienen una alta tasa de retorno económico son aquellos que han invertido en la primera infancia. Se han tenido esfuerzos en políticas alimentarias como el de la creación de la denominada supertortilla, el cual proyectaban un costo de más de 20 millones de quetzales y la cual tenía como fin llegar con un alimento a estas zonas afectadas que realmente tuviera los nutrientes necesarios pero esto jamás se realizó. Asimismo, en el 2012 se dieron varias políticas respecto a la lucha contra la desnutrición. Primero, la firma del Pacto Hambre Cero, la formulación del Plan de Pacto Hambre Cero y la emisión del Acuerdo Gubernativo 235-2012, por medio del cual se declaró de interés nacional la ventana de los 1000 días, teniendo el resultado que la desnutrición disminuyó según las encuestas nacionales de salud materno-infantil, que permiten apreciar que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuyó 17% en 49 años, de 63.5% que eran en 1965 a 46.5% en 2014-2015. Pese a que ha ido disminuyendo, se considera que no alcanza el porcentaje deseado, por lo que en la presente se presentan nuevos puntos de acción. Podría ser sin la participación decidida y consciente de los ciudadanos. Los incentivos financieros podrán orientar a la ejecución de las líneas de estrategia siguientes: la igualdad de oportunidades para todos, la alimentación digna, el alimento como un derecho inherente y la atención a los niños como un sector clave para el desarrollo del país. Por lo tanto, según estas alternativas, lo que se debe buscar es que el programa de alimentación llegue directamente a los niños con los nutrientes necesarios, la educación y consejería de los padres para saber cómo alimentar a sus niños. Es bueno que tomemos en cuenta las limitaciones con las que nos topamos en el presente trabajo. La primera es que no hay datos tangibles para medir resultados de estas alternativas, las cuales hemos mencionado anteriormente. Y otra es de que la desnutrición crónica presenta muchas aristas por las que se puede evaluar y va concatenado no solamente con el tema de pobreza. En virtud de las alternativas que se han implementado o se han visualizado, se realizan estudios cuantitativos para ver cómo es que se ha ido en aumento o disminución de la desnutrición crónica de los años 2015, 2016 y 2017, así como el promedio de las edades en los que hay mayor incidencia y si es mayor en niños o niñas, los cuales se reflejan en las gráficas que se insertan a continuación. El promedio de la edad de los niños que presentan desnutrición crónica es de 2.29 años, siendo la media la edad de 2 años. La mitad de los datos están de los 2 años para 0 años y la otra mitad de los 2 a los 5 años, siendo el promedio.
Los datos presentan una desviación estándar respecto al promedio de 1.33, es decir, no se encuentran tan alejados del promedio, según lo podemos observar en el histograma. Por lo que en Huehuetenango los niños de 0 a 2 años son quienes presentan mayor índice de desnutrición crónica, viendo afectada su salud en su primera infancia. De la tabla anterior se puede observar que la moda en el presente caso es 1 año, debido a que es el número que más veces se repite. Luego encontraremos la gráfica número 4, la cual tiene un box plot sobre las edades de los niños con desnutrición crónica y presenta también su media. Está elaborada, todas las fuentes están elaboradas por el grupo en sistema R, según los datos encontrados de desnutrición crónica en Huehuetenango. Asimismo, los datos muestran un intervalo de confianza del 95%, de 2.10. Esto podría ser que el intervalo de confianza se hace más angosto en la medida que aumenta el número de observaciones en la muestra. Ahora bien, según las pruebas de significancia estadística de chi cuadrado, evaluaremos variables de tipo nominal o ordinal, y la primera prueba es establecer si sexo hace que haya diferencia entre niños y niñas con desnutrición crónica, dando el siguiente resultado. La tabla número 4, elaborada por el grupo en sistema R, da la cantidad de niños y niñas con desnutrición crónica según su sexo. Y en la gráfica número 5, se encuentra el género según la cantidad de niños desnutridos. Según la estadística, nos da un X-square de 128.83 y un p-valor de 0.4133. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. La desnutrición no es dependiente al sexo de la población infantil. Alternativas. El punto toral no es querer erradicar la pobreza y debemos enfocarnos en 2 políticas públicas. La primera, llevar alimento que tenga suficientes nutrientes, es decir, que contengan los suplementos necesarios, y la segunda, enseñar a los padres cómo alimentar a sus hijos llevándoles conserjería. Actualmente solamente el 22.7% de los hogares muestran seguridad alimentaria, mientras que el resto, alarmante. De ahí se muestra que hay un total desconocimiento sobre los alimentos que se deben consumir por los hijos en el hogar, por lo que no llevar los nutrientes necesarios a los hijos implicaría subir más la nutrición en Guatemala. Actualmente Guatemala recibe ayuda de organizaciones internacionales. Un ejemplo sería UNICEF, la cual otorga la totalidad de la dosis de vitaminas A para niños y niñas menores de 5 años cada año en Guatemala, así como sal yodada, azúcar, harina, como mencionar por ejemplo. Pero este alimento realmente llega a ciertos sectores, no a toda la población como debería de ser. En los años 2012 al 2015, la prevalencia disminuyó un 8%, aproximadamente unos 13 años, lo que representaría un 47% total de reducción en el periodo. La mejora de los ingresos familiares puede mejorar la nutrición, debido a que mejorar el poder adquisitivo de la familia a una mejor alimentación con calorías, proteínas y todas las vitaminas necesarias que tienen que tener los alimentos. Esto impactaría de una mayor forma en los hogares pobres. Sin embargo, el incremento de los ingresos no mejora automáticamente la nutrición, debido a que el dinero adicional no se gasta solamente en alimentos, o no necesariamente se compran alimentos de mejor calidad. Tal como lo había manifestado anteriormente, se tiene el dinero, pero la alimentación no lleva las vitaminas necesarias a los niños de 0 a 5 años, causando una gran desnutrición. Existen otros factores como el nivel educativo, la pobreza, escasez de tiempo de la madre, distribución de alimentos en el hogar y urbanización, que influyen al estado nutricional y que debe ser tomado en cuenta. Es de mucha importancia en nuestro país. A través de la ejecución de las estrategias que se presentan a ser de una política pública, se espera lograr las reducciones de la
presencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores a 2 años. De acuerdo con lo anterior, podemos indicar que la desnutrición crónica presenta a la población prácticamente actualmente está en un 66%. Es la propuesta para la reducción que nosotros vamos a hacer en nuestra política pública a través de una policy análisis que se desarrolla o hemos desarrollado. En la propuesta para la reducción de la desnutrición se parte de lo desarrollado en el tema de alternativas, el mismo como acciones concatenadas, ordenadas y concretas se presentan el de dar inicio a una política de consejería para cambio de comportamiento y aprendizaje a los padres, que es de mucha importancia en la actualidad. El Estado tiene que invertir ahí, y al cual no lo está haciendo. En nuestra política pública nos enfocamos mucho en eso, y eso es importante, y específicamente en el departamento de Huehuetenango. Nos vimos obligados a hablar del departamento de Huehuetenango, porque es uno de los departamentos que tenemos un mayor índice de nutrición. El eje sobre el cambio de comportamientos busca fortalecer la higiene y la alimentación y nutrición familiar, que es algo importante en nuestro país. Por lo tanto, con esta iniciativa que nosotros estamos dando, esperamos que llegue a las altas autoridades y que se implemente en nuestro país para mejorar tanto, o erradicar, mejor dicho, la desnutrición crónica. Implementación del monitoreo. La desnutrición crónica se presenta de manera cíclica en el país, la cual puede verse afectada por periodos de crisis, que inicia alrededor del mes de marzo y finaliza en el mes de septiembre u octubre de cada año. En los meses de enero o febrero se han agotado las reservas de granos básicos de las familias más pobres, además de no tener fuentes de trabajo local, por lo cual muchas veces se ven agudizadas por fenómenos ambientales como inundaciones, sequías, disminución de demanda de mano de obra, por bajas en los precios internacionales de materia prima, por lo que los factores de riesgo es no haber recibido lactancia materna exclusiva y continuada, introducción inoportuna e inadecuada de la alimentación complementarias, antecedente de bajo peso al nacer, debido a que las acciones que realiza el gobierno para erradicar la desnutrición actúa de una forma tardía y no preventiva, debido a la falta de compromiso institucional responsable de combatir la desnutrición, especialmente del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, es necesario realizar esfuerzos con el propósito de ejecutar el contenido de la política, por lo que se detalla de forma general una serie de pasos que también son coadyuvantes en la ejecución de alternativas para implementación de la política. Como primera acción, el mejoramiento de la alimentación complementaria, tales como la promoción de lactancia materna continua hasta por lo menos 2 años, la promoción de prácticas para mejorar la calidad y cantidad de alimentos que reciben los niños y niñas de 0 a 5 años, y el uso de alimentos con densidad nutricional apropiada para niños y niñas. Como segunda acción, es la suplementación de la vitamina A en los niños y niñas menores de 5 años, ya que es esencial en el proceso de visión, el crecimiento de las células y el crecimiento y desarrollo adecuado de huesos, dientes y el cuerpo en general, además de la protección de las vías respiratorias, el aparato gastrointestinal y el urinario, lo que favorece el mecanismo natural de protección contra la invasión de bacterias y ayuda al crecimiento de las defensas para que los niños y niñas se enfermen menos. Y como tercera acción, y no menos importante, es el acceso de agua potable, ya que al consumir agua en buen estado y tener acceso a un saneamiento adecuado ayuda a prevenir las enfermedades infecciosas, siendo esto una de las principales causas de desnutrición infantil. Por este motivo, un grifo y un retrete juegan un papel fundamental en la lucha contra la desnutrición.